Me enteré el día de mi graduación. Mis padres habían pagado íntegramente la carrera de mi hermano Alejandro. Esa que él eligió con tanta pompa en una universidad privada de Madrid. Mientras yo, Elena, me mataba trabajando turnos nocturnos en un bar de Barcelona para cubrir mis estudios en una pública. No fue un descuido. Fue una decisión deliberada. Tú eres la fuerte, Elena, me dijeron una vez. Con esa sonrisa condescendiente que ahora reconozco como excusa barata. Alejandro necesita más apoyo. Como si yo no lo necesitara. Como si mis notas perfectas, mis becas parciales ganadas a pulso, no contaran porque yo era la hija. La que siempre se arreglaba sola. Aquel día, en el auditorio lleno de familias orgullosas, vi sus caras. Mi madre con el ramo de flores para Alejandro. Mi padre ajustándose la corbata. Ambos radiantes mientras mi hermano subía al escenario a recoger su título de Derecho. Yo estaba en la fila de atrás. Con mi toga alquilada. El diploma en la mano que nadie había pagado excepto yo misma. Y entonces lo dije. No grité. Solo lo dije. Alto suficiente para que ellos lo oyeran entre los aplausos. Gracias a mis padres por creer tanto en Alejandro que olvidaron que yo también existía. Sus rostros se volvieron pálidos. Como si el aire se les hubiera escapado del pecho. Mi madre dejó caer el ramo. Mi padre miró al suelo. No fue un impulso. Llevaba años pensándolo. ¿Desde qué? Con 18 años. Les pedí ayuda para la matrícula y me respondieron que el dinero era ajustado. Que Alejandro era el pequeño. El que había sufrido más con la crisis familiar cuando papá perdió el trabajo en la empresa de construcción. Mentira. La crisis pasó. El dinero volvió. Pero solo para él. Yo trabajé en cafeterías. En tiendas. Dormí poco. Comí mal. Acumulé deudas que aún pago. ¿Y ellos? En casa. Presumiendo de su hijo el abogado. Como si yo no hubiera sacado ingeniería con menciones. ¿Por qué no exploté antes? Porque creí que el silencio me protegería. Que si aguantaba. Si demostraba que podía sola. Algún día lo reconocerían. Que mi esfuerzo valdría más que su favoritismo. Pero el silencio no salva. Solo envenena. Día tras día. Viéndolos pagar sus caprichos a él, el coche nuevo. El máster en el extranjero. Las vacaciones que yo nunca tuve. Y yo. Callada. Convenciéndome de que era justo. De que yo era independiente. Fuerte. Mentira tras mentira que me repetía para no romperme. Alejandro no es un monstruo. ¿Es listo? Carismático. Sabe ganarse a la gente. Por eso ellos lo eligieron. Él les da lo que yo no, orgullo fácil. Conversaciones fluidas en cenas familiares. Promesas de futuro brillante. Yo soy la práctica. La que cuestiona. La que no finge. Él manipula sin maldad aparente. Con esa sonrisa que desarma. Elena. No seas dramática. Me dijo una vez cuando insinué la diferencia. Como si mis sentimientos fueran exageración. En la graduación. Después de mi frase. El silencio fue absoluto. Mis compañeros me miraron extrañados. Alejandro frunció el ceño. Confundido al principio. Mis padres no aplaudieron cuando bajé del escenario. Me esperaron fuera. Pálidos. Con excusas preparadas. No era el momento. Elena. Has humillado a tu hermano. Como si el humillado no hubiera sido yo durante años. No respondí.
Solo me fui. Caminé por las calles de Barcelona. El diploma en la mano. Sintiendo por primera vez que el peso se aliviaba. No era liberación total. Era el inicio. Porque la venganza no llega de golpe. Se construye despacio. Observando. Esperando el momento en que sus propias reglas los traicionen. Pensé en todo lo que había perdido, noches de estudio con hambre. Amigos que dejé de ver porque trabajaba. La juventud robada. Y en lo que ellos ganarían si yo callaba para siempre, la familia perfecta. El hijo exitoso. La hija invisible que no molesta. No más. Decidí que usaría lo que sabía de ellos. Sus secretos. Sus debilidades. Papá con sus inversiones fallidas que ocultaba. Mamá con su aventura pasada que Alejandro ignoraba. No para destruir de inmediato. Para equilibrar. Para que pagaran. No con dinero. Sino con la misma incertidumbre que yo había vivido. Aquel día empezó todo. O terminó mi silencio. Los meses siguientes fueron de observación fría. Me mudé a un piso compartido en el centro de Barcelona. Lejos de la casa familiar en las afueras de Madrid. Ellos llamaban. Enviaban mensajes conciliadores. Ven a casa. Elena. Hablemos. Yo respondía cortés. Distante. Estoy ocupada con el trabajo. Era verdad. Conseguí un puesto en una empresa de ingeniería. Bien pagado. Gracias a mis notas. Sin su ayuda. Por supuesto. Alejandro empezó su máster en Londres. Ellos lo financiaban todo, alquiler caro. Viajes. Incluso un coche. Yo lo sabía porque mamá lo contaba en las llamadas grupales. Con ese tono orgulloso que antes reservaba para mí cuando sacaba matrícula. Ahora era todo para él. Alejandro está brillando. Decía. Yo escuchaba en silencio. Anotando mentalmente cada detalle. El conflicto interno me carcomía. ¿Valía la pena? Parte de mí quería olvidar. Seguir adelante sola como siempre. Pero otra parte. La que había crecido en la sombra. Gritaba que no. Que el silencio había permitido que me borraran. Que si no actuaba. Ellos ganarían para siempre, la narrativa de la familia unida. Con la hija próspera que no necesita nada. Empecé a recopilar información. No era difícil. Papá tenía deudas ocultas de una inversión en criptomonedas que salió mal. Lo supe por un email olvidado en el ordenador familiar durante una visita breve. Mamá seguía en contacto con un antiguo amante. Mensajes ambiguos en su teléfono que vi por casualidad. Alejandro. El perfecto. Tenía sus vicios, fiestas excesivas. Deudas con amigos que papá cubría sin que mamá supiera del todo. No planeaba usarlos aún. Solo observaba. Esperaba. La venganza requiere paciencia. No es un estallido, es manipulación lenta. Usando las grietas que ellos mismos crean. Una Navidad. Volví a casa. Fingí reconciliación. Abrazos. Sonrisas forzadas. Alejandro estaba allí. Presumiendo de su vida en Londres. Deberías venir a visitarme. Elena. Te pago el billete. Reí. No hace falta. Gracias. Dentro. Bullía. Él no sabía cuánto costaba su vida para mí. Hablé con mamá a solas. ¿Por qué a él sí y a mí no? Ella lloró. Eras tan independiente. Pensamos que no lo necesitabas. ¿Excusa? Siempre la misma. Papá evitó el tema.
cambiando a fútbol o trabajo. Allí decidí el primer paso. Nada violento. Solo realista. Envié anónimamente a Alejandro capturas de las deudas de papá. Pregúntale de dónde sale el dinero para tu máster. Él confrontó a papá. Discusión fuerte. Mamá defendió. Pero la semilla estaba plantada. Alejandro me llamó furioso. ¿Fuiste tú? Negué. No sé de qué hablas. Pero dudó. Por primera vez. Vi inseguridad en él. El precio, culpa. Me preguntaba si era yo la cruel ahora. Si perdía humanidad al manipular. Pero recordaba las noches sola. Pagando facturas mientras ellos cenaban fuera con él. El equilibrio se inclinaba. Seguí observando. El máster de Alejandro peligraba si papá no pagaba. Perfecto. El segundo año fue de escalada calculada. Alejandro volvió de Londres con el título. Pero tenso. Las discusiones familiares aumentaron. Papá admitió parte de las deudas. Culpando al mercado. Mamá fingía normalidad. Pero yo notaba sus ojeras. Conseguí ascenso en el trabajo. Bien pagado. Estable. Les conté en una cena forzada. Felicidades. ¿Hija? Dijo papá. Pero con envidia velada. Alejandro sonrió tieso. Sabía que yo ganaba más que él en su primer empleo como abogado junior. El conflicto interno crecía. Dudaba noches enteras. ¿Era venganza o solo rencor? Me convencía, no era destrucción gratuita. Era justicia. Ellos usaron su poder para favorecerme menos, yo usaría el mío para exponer hipocresía. Siguiente paso, el secreto de mamá. Envié anónimamente a papá mensajes antiguos de su aventura. No recientes. Para no herir innecesario. Solo suficiente para dudar. Explosión. Papá confrontó a mamá. Gritos que oí por teléfono cuando Alejandro me llamó histérico. La casa es un infierno por tu culpa. Acusé inocencia. Pero planté duda en él también. Precio alto, aislamiento. Amigos preguntaban por familia, mentía. Soñaba con reconciliación. Pero despertaba recordando la graduación. Sus caras pálidas no por vergüenza. Sino por exposición. Alejandro perdió confianza. Pidió préstamo para independizarse. Pero con deudas de papá. Bancos negaron. Volvió a casa. Resentido. Yo prosperaba. Compré piso pequeño. Invité a cena solo a mamá. Hablamos. Admitió favoritismo. Alejandro era más vulnerable. Lágrimas. Pero no perdón fácil. Manipulé más, sugerí a Alejandro invertir en algo que sabía fallaría. Basado en error pasado de papá. Perdió ahorros. Culpa me atenazaba. Pero seguía. ¿Quién era yo ahora? No la fuerte independiente. Alguien calculador. Frío. Pero necesario. El silencio previo había permitido injusticia, ahora mi acción equilibraba. La tensión familiar alcanzó pico. Papá declaró bancarrota parcial. Deudas salieron a luz. Alejandro. Sin apoyo total. Dejó empleo estable por uno peor pagado. Yo ascendí otra vez. Líder de proyecto. Viajes. Reconocimiento. Les conté. Silencio incómodo. Duda constante, parar. Llamadas de mamá suplicando unidad. Somos familia. Recordaba dolor acumulado. Paso siguiente, revelé todo en email grupal. No anónimo.
Esto es lo que ocultabais mientras yo pagaba sola. Adjunté pruebas. Caos. Alejandro me bloqueó. Papá llamó furioso. Mamá lloró días. Precio, soledad profunda. Preguntaba si valía. Si perdía más que ganaba. Pero vi cambio. Papá vendió bienes para cubrir. Alejandro maduró. Trabajando duro sin red. Yo terapí. Admití deformación. Venganza consumía. No parada total. Solo pausa. Observaba consecuencias reales. Años pasaron. Familia fracturada. Contacto mínimo. Alejandro independiente. Resentido pero estable. Padres vendieron casa grande. Viven modesto. Yo éxito profesional. Pero vacío. Conflicto interno máximo, ¿gané o perdí humanidad? Reunión forzada por enfermedad papá. Hospital. Caras cansadas. Hablamos. Admitieron error. Te fallamos. Lágrimas. Dudé perdón. Pero vi precio en ellos, arrepentimiento genuino. Alejandro, me usaron como excusa. Entendió mi dolor. No resolución fácil. Distancia quedó. Venganza completada. Pero amarga. Equilibrio. No victoria. Hoy. Miro atrás. Padres mayores. Dependientes parcialmente de mí. Ayudo mínimamente. Sin calidez total. Alejandro distante. Pero respeta mi camino. Yo sola. Exitosa. Pero marcada. Pregunto, ¿valió la pena el silencio roto? ¿O el silencio hubiera sido mejor? ¿Preservando ilusión familiar? No respuesta. Solo eco de aquella graduación. Rostros pálidos. Y mi voz rompiendo todo. ¿Justicia o destrucción? El lector decida.